cuentos después de la cena y leerlos en voz alta y discutirlos. Ahí conocí de pibe a Borges, Bradbury, Cortázar, Abelardo, Castillo. Y nada, y el fútbol también, porque mi padre, el verdadero Apo, es un célebre periodista deportivo que ha creado polémica en el fútbol, era pionero en la televisación de los partidos, y yo ya tenía la vocación definida, iba a la cancha de pibe, mi viejo tenía el acceso para ver los grandes partidos clásicos y yo lo acompañaba. Por eso cuando la gente me causa gracia, porque la gente calcula cuando cuento el partido que vi del pasado, para ver de qué cuadro soy. Y yo iba a ver clásico, iba a ver River Boca, San Lorenzo Huracán, Independiente Racing, iba a ver el partido más importante de la fecha, que después a la noche se discutía en la polémica del fútbol. Así que la pasión por el cine, por la literatura y por el fútbol están en la infancia. Sí, la verdad que tenés dos viejos impresionantes. En ese sentido nosotros somos críticos, vos sabés, de nuestros padres, pero en ese sentido se lo digo a mi mamá. Papi lo perdí hace unos años ya, bastantes, murió en el 95. Y a mami le digo todos los días, cuando charlo con ella, le digo, mami, la verdad que fueron genios en eso, nos hacían ver las películas del cine de autor, de Europa, nos hacían colar en el Lorraine y en el Arte para ver El silencio de Bergman y nos tapaban cuando venían las escenas bravas. ¿Alguna vez fuiste al cine con Miriam incluso? Sí, vamos al Cosmos. Sí. Hemos ido a ver una de las películas que a mí más me han conmovido y que está basada en una obra de teatro y demuestra que el cine no tiene un lenguaje que no puede trasladar no hay frontera. Una película. Claro. No, porque si uno sabe filmar, como Mikhalkov, que hizo una película que se llama Sin Testigos, basada en una obra de teatro, Conversaciones sin Testigos, que es el reencuentro de una pareja que se había separado. Es una película excepcional, actuada por Ulianov e Irina Kupchenko, dos maestros de la actuación. Qué memoria que tiene, yo ni me acuerdo. Ella no se acuerda. Vladimir Ilich Ulyanov era el actor. Después se dedicó a la lo único que faltaba laburar, faltaba laburar ahí era Lenin, tal. Sí, no era Lenin, pero tenía el apellido del maestro de ¿Y Lenin. qué te parece el tema de trabajar en televisión? Porque a vos no te gustaba mucho salir. No, yo no soy un hombre de tele, soy un hombre de radio. Así que nada. Pero el fútbol para todos me parece muy importante. Fue recuperar un patrimonio cultural nuestro que era el fútbol a partir de la ley de medios. Fue el gran botón de muestra para decirle a todo el país que se podía distribuir la palabra, democratizar los medios y no bancar una ley de la dictadura. Así que me parece muy importante. Además el hecho, viste, de que te mostraran las tribunas, qué papelón era. Me sentía realmente avergonzada de mí misma. Humillada, porque eso fue una humillación. Es lo que genera la impunidad, la sensación de tener contratos que se podían extender a 20 años, como tenían. Es más, podrían ser reelectos. El contrato que tenían ahora no hubiera vencido, o sea, el que tenían hasta el 2014, estamos en la mitad del 2012. Así que nada, y eso por suerte se reacomodó y hemos recuperado la posibilidad de ver un partido de fútbol en cualquier rincón del país. Después está la discusión de quién comenta mejor, a la gente le gusta más Macaya, no le gusta lo que digo yo. Sí, bueno. Pero eso es discutir. Eso tiene que ver con gustos. Claro. Sí, una de las cosas que se discutió y después no se discutió más, es decir, como que se sedimentó, se hizo estructural, fue la recuperación del fútbol. Es decir, en un primer momento estaban esas críticas, mirá lo que van a gastar en fútbol, etcétera. Eso se aplacó, como que todo el mundo parece contento con eso. En Buenos Aires, fogoneado por los periodistas que se sienten desplazados por los medios hegemónicos que van a perder un poco de terreno porque lo que quieren es tener un queso impresionante. Bueno, pero eso tiene un límite. No se puede tampoco tener todo y no distribuir un poco el juego. Pero se distribuyó el juego con periodistas que trabajaban en otros medios, ¿no? Sí, ahora hacían faltas periodistas deportivos, me acuerdo. Y hacía falta también esta apertura que genera que tantos medios regionales pueden expresar sus ideas naturalmente.
y Oh, no hay café. Eso es bravo para quien les habla, pero el mate que me han dado es muy bueno. Si no hay café para Apo, no hay café para nadie. Qué bien lo dijo el maestro. A mí me parece, recién la negra decía que era humillante ver Sí, humillante. las tribunas. Me parece que también como No, y había un agregado de ironía, que el pibe que relataba el partido donde se veía a la mujer con anteojos negros mirando el partido, decía, esto es radio para ver. Sí, Ay, es ¿te radio para ver. acordás? Sí, pero me parece que ahí en el fondo hay una especie de marca cultural cuando el dueño del monopolio del fútbol en ese momento dijo, lo democrático, lo más democrático es que el que quiera ver pague. Pague. Es una marca cultural. Es una de las cosas más extraordinarias que tiene esta gestión, Sí. que ha deschavado, ha hecho aquella obra de Checo y Chulac, Sí, el extraordinaria, el gran deschave. Sí. La vi en el Regina con Federico Lupi, Aide Padilla, A las 21:15. Nora Cuyen, Beto Gianola, el papá de este chico, y Mario Fortuna. Una obra extraordinaria que hablaba, para la gente que está escuchando, era un matrimonio que vivía con la televisión impuesta en el medio de su relación y se les descompone el televisor y se arma un gran deschave. Empiezan a darse reflotar cuenta las que cosas existen. del matrimonio, de las presiones que hubo, Claro. y se deschaban hasta que al final se arregla, Mario Fortuna arregla el televisor y cuando ya se ponen a ver televisión ya se han destruido. Ya se Ya es pudrió tarde, ya todo. es tarde. Quería, antes de que hable Jiménez, quería decirle a la audiencia que este hombre es un tipo que amaba a Gassman. Bueno, lo ama a Gassman. Me acuerdo que lo iba a ver, no le entendía nada, decía, pero no hacía falta saber italiano para entenderlo, ¿te acordás? Me hizo entender porque hizo un poco de Pirandello, hizo una obra muy linda que se llamaba ¿cómo se llamaba? No, me sale Tolgo el Disturbo, no, era un párrafo donde él le contestaba a un viejo cronista del Messaggero que estaba podrido de las actuaciones de él. Y entonces le dejaba una nota al tipo, el teatro fa male, el teatro me hace mal, se llamaba. Era de él la obra, era hermosa. Y yo le entendí todo, la verdad que no soy uno experto en italiano, pero le entendí todo, esa voz, esa manera de transmitir los gestos. Y bueno, en ese sentido los italianos y Gassman ha sido maestro. Y el tipo le contesta, le deja una nota, le dice, ya me cansé de usted, basta, un nuevo estreno, un nuevo Shakespeare, un nuevo monólogo, ya conozco sus tics, basta, retírese, sea digno, le dice el tipo. Y él le contesta, sale a escena, lee la nota que estaba en el camarín, sale a escena y lo identifica en la primera fila, porque el tipo tenía que hacer el comentario en el Messaggero, en el clásico diario, y él le contesta, le hace un monólogo extraordinario donde le dice que él todavía siente el fuego sagrado de la actuación y que él va a seguir y que lamenta mucho que él tenga que aguantarlo con su Que gesto. no hay basta que valga. Sí. Que iba a estar ahí. Y le pide disculpas, pero también le dice con mucha firmeza que va a seguir Qué haciendo lo lindo que... ver a Vittorio. Dale. No, iba a hablar de fútbol, no de fútbol, de la democratización del fútbol. Si hay una relación entre eso de mostrar en las tribunas como quien le da sobras a los que no se merecen. Si tenías plata veías el partido, si no Claro. tenías plata veías en la tribuna. Claro, algo así como los merecedores del fútbol somos nosotros y ustedes vean las obras. Es como un paradigma que también ha estado en otros productos, Sí. no culturales, sino Así productos necesarios para comer, para vivir. Así es una filosofía de vida. Además ellos habían generado una cosa muy interesante y muy preocupante, porque lo que habían hecho era normalizar lo anormal. Uno ya se había acostumbrado que si su equipo hacía el gol el viernes a la noche, lo veías el domingo a la noche. Estaba naturalizado. Sí, teníamos que ver fútbol de primera. Sí. Bueno, Si no estabas listo. si sirve, paso a paso. si sirve, yo, el único fútbol que había visto el único fútbol que había visto en mi vida había sido así. El fútbol de primera. Nunca había visto fútbol gratis. Bueno, había Mirá una, vos, claro, una está buena- buenísimo. ujú.
había una propaganda que hacía Fútbol de Primera en la época de Esplendor, donde yo me acuerdo, pobre Abondancieri, nada, le habían dicho que hiciera eso, pero salía él, se van a acordar cuando lo diga. Cuando empezaba el producto de la noche del domingo, salía Abondancieri y decía, esto no es fútbol, es fútbol de primera. Claro. Efectivamente, era el fútbol de ellos, una definición para sus propios negocios y el Televín y toda esa Te vuelvo a la historia. literatura, yo digamos por sí. deformación profesional. Te vuelvo a la literatura. Como decías vos, y hoy mismo la gente en la Feria del Libro tendrá la oportunidad de disfrutar de tus clásicos, ¿no? ¿Seguís nutriéndote con literatura nueva? ¿Seguís sumando? Sí, me dan algunas cosas y leo, pero soy muy relector. Soy un plomo en eso, ¿no? Soy un hombre que me gusta mucho comparar lo que me generaba un cuento de Cortázar hace 20 años y ahora. Ajá. O una novela de Dostoyevsky, ¿no? Sí. Y el cambio es grande, y a veces uno se lleva o grandes desilusiones o grandes conmovedoras comprobaciones de que los textos eran mucho más fuertes de lo... Me pasó una cosa... Por ahí son estados de ánimo. Sí, ¿Qué pasa? Me pasó, por ejemplo, con el recuerdo de un cuento. Yo estaba en Nacional en ese momento y por la noche digo, tengo que empezar a leer cuentos de Poe, que es uno de los hombres que está en el cuadro de honor de los cuentistas de todos los tiempos, ¿no? Siempre lo consulto a Liliana Hecker, a Abelardo Castillo, y me dice, no, póngalo a... Poe está seguro. Es uno de los fundadores del cuento moderno, claro. Está. Entonces digo, voy a tener que leer un cuento. Digo, pero no me animo a leer. El cuento que a mí más me gusta de él y más me da escalofrío es El corazón del ator. Yo lo recordaba largo, el cuento. Pobre de mí. El cuento es de 2 hojas y media. Claro. Donde él describe a ese Te había hombre costado mucho. que a partir de la conciencia empieza a escuchar un corazón que está, porque él mata a un hombre y lo empareda, lo pone en la pared, y viene la policía que descuenta que él no tiene nada que ver, porque es un hombre piola, muy macanudo, muy buena gente. muy buena gente, un ciudadano correcto, y bueno, y empieza él a escuchar ese latido del corazón que es su propia conciencia. Al final revela que él fue el asesino y les dice a los gritos a los tipos que estaban tomando whisky, que no estaban esperando ninguna, estaban haciendo tiempo para... Les regala el laburo. Les regala el laburo, les da eso, y me acordaba que yo había olvidado que el talento de Poe era tan extraordinario que tenía también el oficio de la síntesis incluido. O sea, En 2 hojas y media hizo tac y tiró un cuento. Un cuentista para radio. Claro. Sí, sería. Tiró un cuentito así como con desprecio. Dijo, ¿qué te parece este clima? De taquito. Maestro. Sí. Pau, yo soy muy de Cortázar, soy muy de Borges también. Lo digo con otro tono porque no porque reniegue de las opiniones de Borges, que por supuesto que no comparto muchas de las que decía, pero como tantos otros, ¿quién comparte todo con todos? Claro. ¿No? Eso. Pero los cuentos de Borges, hay un cuento de Borges que yo digo, que en algún momento dije que en un programa de cuentos tendríamos que empezar siempre leyendo La construcción del muerto, que es un cuento excepcional de esa manera de narrar esas historias grises, ¿no? Y sordas, La intrusa. Claro. Che, te extrañamos El en fin. radio, nene. Y bueno, ahí estoy en Radio El Mundo los viernes, voy a volver los sábados el año que viene en Radio en El Mundo también, y voy a hacer los cuentos de fútbol. Ahora los estoy haciendo los viernes a la noche, pero voy a volver los sábados, que es mi horario, y bueno, y hay gente que me está llamando, estoy viendo. Claro, porque viste que no es lo mismo un sábado sin vos Gracias. que con vos. Es que se ha convertido en una identidad de cultura. Claro. Él que tiene tanto respeto y ha cultivado tanto el tema Además te hacía de la llorar cultura, el de la tipo. cultura popular, terminar por convertirte vos en parte de esa cultura popular. Es que sí lo es, ¿Te sí. parece? Sí, Es que me parece- negro, no pongas esa cara. Me parece que la labor de Yo tantos lo años, precisamente, de poner al alcance... Si ayudé para eso está bueno, Es pero... que poner al alcance El de que ayuda todas- es Fontana Rosa, que hace un cuento donde parece que ataja el pichón de Cristo. Eso. pero a través tuyo. ¿Eh? No,
eso Sí, mucho, sí, eso bueno, mucho. bueno, pero Es cierto eso, porque pusiste una vos tenés la voz, tenés la tonalidad, tenés el estilo, efecto. tiene un estilo. Además tenés cortinas musicales que son espectaculares. Bueno, ¿qué le podemos Yo he cobrar llorado después de esta mucho, chupada de yo he llorado mucho media, con vos. compañero? Yo siempre decía que mi programa en el mejor momento de Continental o de Nacional era un programa que yo hubiera sido fanático del programa si hubiera aparecido. Porque ese es un programa donde se cuentan las historias como nosotros queremos los futboleros, que no queremos que solamente nos pongan como energúmenos violentos, sino que somos tipos involucrados en la cultura popular, que estuvimos en el barrio, que somos tipos que sufrimos las cosas, que disfrutamos las cosas. Porque si no, es como lo que hicieron con Fontana Rosa, que al final era un escritor menor porque hacía humor, Sí, Claro. porque escribía decía buenas palabras, deportes. claro. Claro. Entonces, y está traducido a todos los idiomas y es un hombre seguido por millones de personas. en Hay el un mundo. oyente que quiere decirte algo. Sí. Bienvenido a Pito, te habla Ángela de Godoy Cruz. Siempre te llamaba cuando estaba en Nacional Buenos Aires. Lo único que eras medio tacaño para pasar los mensajes. Feliz estadía, te quiero mucho, chao. Oh, Ángela, qué grande Ángela. La recuerdo perfectamente con Pero los llamados. todo el mundo la Dice que recuerda. no pasaba tanto y que no contestaba. Me enojaban porque no contestaba los llamados. Pero lo que pasa es que a veces estaba No tenés preparando otro cuento. Claro, Estaba claro. laburando y la gente me decía, ¿por qué deja pasar los cosas y no contesta? Y la mecánica de fuera del fuera del aire, hay muchas veces. La que otra los vez oyentes varones no- decían 678 que Apo y Víctor Hugo Morales le habían ayudado a darse cuenta lo estúpido que era cuando le dijeron que para jugar al fútbol había que ser inteligente y que él no entendía nada de eso porque en realidad... Y bueno, me hizo acordar que realmente se pensaba, como Borges, que eran unos tarados los que jugaban. O los futboleros, ¿no? En general era una discriminación para las personas que estábamos muy involucradas al fútbol y se hacía una generalización. Y la verdad que no es así. Con todos los oyentes que acompañan, con esa extraordinaria cosa que pasó con el tema de En un mundo que no invita a leer, por eso estoy orgulloso de estar en Mendoza y en una feria del libro, porque si nosotros logramos a los adolescentes acercarlos en un mundo que no invita a leer a un cuento de fútbol de Sacheri, de Soriano, de Galeano, de Benedetti, de Fontana Rosa, y lo metemos en la literatura, en la cosa de buscar un lindo sillón en la casa y ponerse a leer un cuento, estamos satisfechos. Y una de las satisfacciones más grandes es ir caminando y que un padre o una madre me digan, mi pibe lee por usted. Pues se enganchó con los cuentos de fútbol y después se enganchó con la literatura, en un mundo que la verdad que no si algo tiene que no invita a leer. De todas maneras, como buena noticia, te digo que en los primeros 10 días en esta Feria del Libro, y tal vez la cifra para una persona que vive en Capital Federal, en Macrilandia, como decimos acá, no sea tan importante, pero que en los primeros 10 días hayan pasado más de 100.000 personas por la Feria del Libro, es un dato. Acá hay un mensaje. Dos. Uno celebra el acuerdo que logró Néstor Kirchner con Grondona. Es más largo el mensaje, Sí, pero estamos sí. cortos de tiempo. Y otro pregunta, rapidito. Pregunta así. Apo, ¿Pelusa o la pulga? ¿Por qué vos? Yo soy un hombre de Pelusa. ¿Sí? Porque yo creo que es una injusticia para Messi, para Diego y para los futboleros compararlos. Maradona es el hombre que nos llevó del potrero al mundial, es un hombre que no tiene... Yo cuando hablo de los arqueros, cuando la gente me pregunta por los arqueros de la historia, yo digo que en mi seleccionado está Filiol. Pero hago una aclaración. El hombre que inventó el arquero moderno, el arquero que participa en el trámite del partido, fue Amadeo Carrizo. Entonces él no entra en un vistazo comparativo. Maradona es el símbolo de los futbolistas de todos los tiempos. Reúne todo lo que reúne Diego. Entonces no es comparable con un jugador que es extraordinario como Messi, porque Messi es un jugador de sueño. Es esos jugadores como Rojitas, que uno sueña, bueno. que se iba moviendo y se iban cayendo los muñecos para los costados. La habilidad de Messi es una cosa extraordinaria. Pero Maradona es otro tema. Maradona es un hombre que simboliza la historia de la cultura popular en el fútbol a partir de los barrios, de las villas, de lo que significa el fútbol como vehículo de ideas.
y no como solamente un deporte con reglamento. Entonces, sí. yo soy de Messi, pero soy de Diego, y esa gratitud nosotros en el espectáculo la condensamos con una balada que el Turco Sanjurjo le escribió, que se llama Milagro de los Potreros, y yo recito los versos para Maradona de Héctor Negro, el gran poeta popular, que son los que resumen la historia de un hombre que unió eso. Una vez, tengo una pequeña anécdota que siempre cuento, no sé si no la voy a contar esta noche en el espectáculo, que es que una vez le hacían un homenaje a Diego los veteranos de Racing y de San Lorenzo. Estaba Mamucho Martino, Esra Sued, grandes jugadores de la década del 40 y del 50. Y antes de subir al escenario a entregarle una plaqueta, Diego se pone a hablar con ellos, hacía una picadita, un cafecito, y se pone a hablar. Y en un momento estaban apasionados hablando, y Diego se para y le dice a Sued, le dice: Esra, dice, la verdad no vi, pero vi porque mi viejo me contó mucho, Chitoro y los amigos de él. Yo sé lo que hicieron La Bruna, Moreno, Lasati, ustedes, Pisuti. Y yo lo que hice fue agarrar esa bandera de ustedes y llevarla hasta donde pude. Y Sued se puso a llorar y lo aplaudió, y cuando subió contó la anécdota arriba. Y es verdad, él agarró la bandera y la llevó bien, y como dice un amigo mío que tiene un gran humor y que siempre dice las cosas con gran seriedad, buen jugador del Diego, un tipo que se la rebusca en la corta, en la larga, define bien. Dice, bastante bueno. Va a llegar. Se llama Alejandro Apo. Para nosotros es un verdadero orgullo que esté con nosotros, y no se lo pierda hoy a las 8 de la noche. 8:30. 8:20-30 en la Feria del Diego. Vaya más temprano porque se va a llenar la sala. Usted vaya a las 8, él va a empezar a las 8. Gracias a esta calidez, yo tengo una vieja amistad con Miriam, que es una mujer joven, porque cuando hablamos de vejestorio, la vejez la pongo yo. Es una persona a la que compartí tramos de la televisión, tramos de nuestras vidas, y la verdad que siempre es un placer reencontrarme con ella, y por eso atravesé África mismo para venir a saludarla, y ahora me voy a tomar un cafecito con los mendocinos. El café que no le dimos. El café que no me dieron aquí. Después decir que en Radio Nacional Mendoza no hay café. En realidad sí, había café, terminamos Lo tomamos nosotros. nosotros en realidad. Gracias. Chao, Dale, bien